Hoy les hablaré de la sabiduría para prosperar, porque la voluntad de Dios es que prosperemos en todo, en lo espiritual y también en lo económico. Pero hay mucha gente que tiene tantas limitaciones, que tiene una mente tan cerrada, que no entiende que Dios le quiera prosperar, que Dios le quiera suplir, que Dios le quiera dar en abundancia. La humildad no vivir en pobreza, en apenas tener para comer, eso no es humildad, ni es la voluntad de Dios en la mayoría de las ocasiones. Lo que Dios quiere hacer es prosperarte. Y primero debe prosperarte espiritualmente, poner ese fundamento espiritual en tu vida para después pueda prosperarte económicamente. Miren lo que dice el libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios quiere prosperar tu vida. ¿Y saben cómo empieza esa prosperidad? Cuando empiezas a meditar la palabra de Dios. Cuando tomas a diario la palabra de Dios y comienzas a estudiarla, comienzas a leerla, el Espíritu de Dios comenzará a llenarte de sabiduría. Cuando tengas una vida diaria de comunión con el Espíritu Santo, te llenará de inteligencia. Él quiere hacerte sabio para prosperarte en todas las cosas que necesitas en tu vida. Y cuando seguimos ese proceso, un año y otro año, leyendo la palabra de Dios, estudiándola, teniendo comunión con el Espíritu Santo, Él hará que te llenes de sabiduría. Él hará que puedas alcanzar todas las metas buenas que Dios quiere darte. Porque, amados, la sabiduría viene de la palabra de Dios. Muchas personas tomaron el libro de Proverbios y comenzaron a estudiarlo y a ponerlo por obra. Y porque lo pusieron por obra, comenzaron negocios grandes, alcanzaron muchas cosas, porque la palabra de Dios es conocimiento. Y necesitan llenarse de la sabiduría de Dios. Necesitan tomar la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Necesitan tener comunión con el Espíritu Santo, porque cada día que tienen comunión con el Espíritu Santo, les está dando inteligencia para entender esta vida, para entender la forma de prosperar. Porque primeramente deben prosperar espiritualmente, para que el dinero no los aleje de Dios. Hay muchas personas que cuando prosperaron, dejaron a su mujer y se buscaron a otra. Muchas personas cuando prosperaron se fueron a las drogas, malgastaron el dinero, se alejaron de Dios, hicieron cosas tan mal. ¿Por qué? Porque no habían prosperado primero espiritualmente. Por eso es peligroso prosperar, conseguir riqueza, conseguir muchas cosas, si primero no prosperas espiritualmente. Prospera espiritualmente y después prospera económicamente. Amados, Dios quiere prosperarles. Si meditan en la palabra de Dios día y noche, el Espíritu de Dios le irá dando sabiduría para prosperar. Porque deben creer que Dios quiere hacerlo. Hay gente que se conforma con lo mínimo y no piensa que Dios quiera darle más de eso. Pero Dios lo quiere hacer. Porque usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y si lo es, su Padre quiere saciarlo en todos los aspectos de la vida. Así que debe creer que Dios lo quiere prosperar y actuar en consonancia, dar pasos de fe en esa dirección. Porque hay gente que cree y nunca hace nada.
Hay gente que ora para que Dios los prospere, pero nunca realmente quieren esforzarse por hacer un trabajo duro. Nunca quieren intentar ayudar a los demás, comenzar ese negocio. Y tenemos que dar pasos de fe. Si usted ora, pero no da pasos de fe, en rara ocasión conseguirá algo. Debe de orar, debe decir: Dios, prospérame, súpleme, pero debe de ir a aquellas grandes empresas y tener el valor de dejar el currículum allí. Tiene que creer y dar el paso de comenzar ese negocio, comenzar a dar pasos en esa idea para que Dios le prospere. Porque la fe se demuestra por las obras. Pero amados, la gente hoy en día tiene tan poca fe que casi nunca ni siquiera quieren ayudar a los demás o sembrar para los necesitados. La vida de Sarepta de Sidón, amados, apenas tenía un poco de harina y un poco de aceite. Pero cuando el profeta se acercó, le hizo una pequeña torta. Tenía poco, pero ese poco ayudó al profeta. Lo ofreció a Dios y también al necesitado. Y la Escritura dice que ni la harina ni el aceite escaseó en su casa. Lo que le quiero decir es que aunque tengan poco, deben ser generosos con los demás, ayudar a los demás, sembrar para su obra, porque en esa medida recogerán. En lo natural, cuando alguien siembra en un campo, dependiendo de la cantidad de patatas que siembre, así también cosechará. Y nosotros queremos cosechar, pero no queremos sembrar para la obra de Dios. No queremos ser generosos, ayudando a los necesitados. Y después esperamos que rebose y hacer una gran cosecha. Pero lo primero es sembrar. Lo primero es ayudar a los demás, ser generosos, colaborar con la obra de Dios, cuando tengas mucho y cuando tengas poco también. Eso hará que a su tiempo coseches. Porque hay un tiempo para todo. Y que ahora no tengas abundancia no significa que no seas un hijo de Dios o que estés en pecado, no. Simplemente hay un tiempo para todo. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y eran pobres en ese lugar, eran esclavos, pero de un día para otro, cuando salieron, dice la Escritura que todos los egipcios le dieron el oro que tenían. Se hicieron ricos de un día para otro, porque hay un tiempo para todo en la vida. Hay un tiempo para la escasez y hay un tiempo también para la abundancia. Pero amados, deben creer que Dios quiere prosperar sus vidas, abrirle puertas de favor, abrirle puertas de misericordia para el bien de usted y de su familia. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19 y versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todo lo que sacrifiques en este mundo por el reino de Dios será recompensado 100 veces más, además de la vida eterna. Por eso les digo, no tengan miedo en sembrar. No tengan miedo en sacrificar por la obra de Dios, porque Dios les dará mucho más de lo que siembren. Siembren para la obra de Dios. Sacrifíquense por la obra de Dios y esperen la recompensa. Es levantarse con esa fe, con esa esperanza de que Dios obrará a su favor, de que Dios prosperará a su familia. Y hay muchas personas que no la tienen. No se levantan con esa fe, no se levantan con esa esperanza de que Dios obrará. Y eso hace tanto, amados. Cuando alguien ya se levanta de un modo negativo,
diciendo hoy algo saldrá mal, hoy me pasará algo malo. Cuando alguien comienza así el día, no lo comienza bien. Tienen que comenzar con fe, esperanza, sabiendo que tienen el Dios de poder que obrará a su favor, que obrará al favor de su familia. Por eso, esperen recibir. Esperen recibir de parte de Dios. Si han sembrado para Dios, si han sembrado para su obra, si han sido generosos, esperen recibir de Él. Porque Dios es recompensador. Eso es una actitud de fe, llenándose de ilusión, de esperanza y caminando con pasos certeros. Cambie esa mentalidad. Cambie esa mentalidad cuadrada en la que piensa que Dios no le puede prosperar, que Dios no le puede bendecir, que Dios no puede cambiar la situación en la que está, porque le aseguro que lo puede hacer. Él es el Dios Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Miren lo que dice el libro de Salmos, capítulo 23 y versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, pones un banquete delante de mis enemigos. Dios va a prosperarte y la gente lo va a ver. Dios va a enriquecerte espiritualmente y también materialmente. Lo va a hacer de las dos formas. Lo va a hacer en todos los aspectos si lo crees y caminas en fe. Lo hará. Y dice, ponen mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Si confía en Dios y da pasos de fe, Dios va a bendecirle en todos los aspectos de su vida. Dios va a prosperarle, porque tiene el Dios que prospera. Abraham era un hombre tan rico. Abraham y su sobrino Lot eran tan ricos, tenían tantos animales que tuvieron que separarse, porque ni siquiera había hierba para todos los animales que tenían. José era un esclavo, fue un convicto de la cárcel, pero de un día a otro pasó a ser gobernador. Y tú piensas que Dios no puede prosperarte. Y tú piensas que Dios no puede cambiar la situación de tu familia de verdad. Dios puede hacer todas las cosas. Y lo hará si confía en Él y da pasos de fe. Dice, mi copa está rebosando. ¿Cómo está? Rebosando. Es decir, que no es lo mínimo. Hay gente que se conforma con lo mínimo. Dice, tengo para comer, tengo un trozo de pan con aceite para comer y se conforma con eso. Y no está mal del todo. Mejor eso que dinero ilegal, de las drogas, de negocios ilegales. Es mejor eso, amados. Es mejor un poco de pan con aceite que riquezas ilegales, riquezas podridas. Por supuesto que sí. Pero que eso no le haga limitarse. No le haga pensar que tiene que mantenerse ahí toda la vida. Porque hay gente que ha llegado a un lugar, ha llegado a lo mínimo y piensa que tiene que quedarse ahí. Pero Dios no. Dice el Salmo, mi copa está rebosando. Es decir, más que suficiente. Dios quiere darle más de lo que tiene, hacer que su copa rebose, que tengan abundancia para usted, para su familia y un poco más para aquellas personas que nos necesitan. Bendiciones para todos los que nos escuchan. Dios quiere darle un poco más después de la abundancia. Es decir, que Dios quiere suplirle a usted y a su familia y que tenga más
para ser generoso con los demás, porque esa es la voluntad de Dios, que sea generoso con otros. Y lo hará. Si confía en Él, Dios le prosperará. Hará que su copa esté rebosando. Pondrá mesa delante de sus enemigos y verán cómo Dios le prospera. Porque créame, si lee la palabra de Dios, si estudia la palabra de Dios, el Espíritu Santo le llenará de sabiduría para prosperar. El Espíritu Santo le abrirá puertas de favor y misericordia que parecían imposibles. Habrá personas que digan, es imposible cómo Dios ha hecho esto en esta persona. Pero Dios abrirá esas puertas de bendición para usted. Porque Dios quiere hacerlo. Dios quiere prosperarle. Amados, un tiempo de escasez, un tiempo de necesidad, no significa que no estemos en la voluntad de Dios. Un hijo de Dios puede pasar por un tiempo de escasez, sí. Pero si confía en Él, Dios acabará bendiciéndole, acabará prosperándole. Miren lo que dice el libro de Job, capítulo 42 y versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, sabemos que Job lo perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus ganancias, perdió sus bienes. Pero aún así, siguió confiando en Él. Siguió dando pasos de fe. Y el tiempo llegó. El tiempo llegó donde dice Dios le dio el doble de todas las cosas. Y Dios quiere bendecirle. Darle el doble de todo lo que tenía. Prosperarle en abundancia. Abrirle puertas de favor y misericordia. Porque usted es un hijo de Dios. Y usted es una hija de Dios. Y pasar un tiempo de escasez, pasar un tiempo de prueba, no significa que esté fuera de la voluntad de Dios. Por eso confíe en Él, porque Jesús le prosperará. Él le dará 100 veces más de todo lo que ha sacrificado por su reino. Todo lo que ha sembrado lo cosechará cuando llegue el tiempo. ¿Saben? Algunos árboles dan su fruto en unos años más o en unos años menos. Pero lo que usted ha sembrado para el reino de Dios lo va a cosechar. Porque tenemos un Dios que es el fiel y el verdadero. Por eso le digo que Dios le recompensará.